Muy buenas tardes. Mi punto para esta exposición es la teoría del consentimiento hoy en nuestros días. Sobre el estado actual de la teoría del consentimiento. El consentimiento es uno de los elementos de existencia del contrato. Se refiere a la manifestación de voluntad de las partes para la celebración del contrato. El consentimiento es un acuerdo entre dos o más voluntades para celebrar un acuerdo. Es también en un sentido más actualizado por el Pinochet Olave, una cita del 2005, las reglas generales de la teoría general del contrato, tanto en nuestro país como en países del Common Law y específicamente en Estados Unidos e Inglaterra. En tal sentido, el Real Decreto de 1906 hasta 1999 sobre la contratación electrónica, al dar el consentimiento, una persona lógicamente asume unas obligaciones y asume también unas prestaciones desde el punto de vista electrónico. Por los medios sociales como Facebook, Twitter, Instagram, entre otras redes sociales, por ejemplo, compilan mediante estos programas el software o algo más que se conoce como el Big Data, que describe pormenorizadamente las costumbres de consumo, las apetencias personales, las formas de cómo, desde lo más íntimo hasta lo más trivial, esta información se usa para diseñar las campañas e influir en las decisiones a la hora de comprar, de tomar una decisión, de alguna manera la inteligencia artificial y todas estas otras formas que cada día va avanzando más la tecnología con respecto a los consumos, a la segmentación social, a la capacidad socioeconómica. El término contract of use es un consentimiento de uso que permite que estas grandes compañías de entretenimiento, al parecer, dan de forma gratuita un servicio de comunicación que contienen en principio un contrato de términos de uso, donde la persona que los acepta renuncia a ser pagado por el uso de dicha información que es usada en beneficio de la compañía, la cual presta el mismo servicio. En Venezuela, en primera impresión, el Código Civil, en el título tercero de obligaciones, el artículo 1141, para la existencia de un contrato se requiere consentimiento, objeto y causa lícita. En este sentido, el consentimiento es un pilar fundamental de un contrato. Para la revista jurídica Tenis, en un extracto de Randy E. Burnett, la teoría del consentimiento está basada en una teoría de titularidades. La importancia central del consentimiento en cuanto a las titularidades es que la obligación contractual, la función de una teoría de las titularidades basada en los derechos individuales es definir los límites dentro de los cuales los individuos pueden vivir, actuar y buscar, digamos, la felicidad, libre de interferencias por fuerza de otros. Una teoría de titularidades específica, los derechos que los individuos poseen o puedan poseer, no señala que puede ser materia de apropiación y quien en su propietario circunscribe los límites individuales de dicha libertad humana. Cualquier teoría coherente de la justicia basada en los derechos individuales debe, por lo tanto, contener principios que describan cómo se adquirieron inicialmente esos derechos, cómo se transmiten de persona en persona y cuál es la sustancia de los límites de los derechos correctamente obtenidos y cómo deben remediarse las interferencias con tales titularidades. Las partes constitutivas para una teoría de titularidades son, en esencia, las mismas que la categoría tradicional del derecho privado. El tema de la adquisición inicial de la titularidad sobre los recursos se aborda primariamente en el derecho que regula la propiedad. La responsabilidad civil extracontractual se preocupa por la protección de límites concretos sobre el uso de estos recursos en el derecho contractual. Se encarga de la transferencia de derechos entre sus titulares.
Cada una de estas categorías contiene principios rectificadores en el caso del incumplimiento de las obligaciones legales. No es nada nuevo ver en derecho contractual como parte de una teoría más general de las titularidades individuales que especifica cómo los recursos pueden correctamente adquirir el derecho de propiedad usados, responsabilidad civil, extracontractual, transferencia de derecho contractual, por cierto, el cual desarrollo histórico de estas categorías legales no ha podido armonizar perfectamente con las disposiciones conceptuales que sugiere una apropiación basada en titularidad. Sin embargo, la aproximación ha sido desde mucho rechazada como una forma de resolver algunos de los problemas más debatidos en la doctrina contractual. De acuerdo con la aproximación, las titularidades o los derechos de la titularidad concedidos incondicionalmente dentro de una donación o su transferencia puede estar condicionada a un determinado acto o una transferencia recíproca a cargo de una persona, la cual se transfiere un bien de intercambio. La preocupación del derecho contractual recae sobre la manera en la cual estos derechos se transfieren o se enajenan. Además, la exigibilidad de los acuerdos que están limitados por la capacidad que tienen estos derechos de ser transferidos de una persona a otra. Si un derecho es genuino, puede ser legítimamente transferido, es un tema el cual el derecho contractual no puede bastarse por sí mismo, sin tener que recurrir a la referencia que nos da la teoría de las titularidades que subyace en esta idea, la teoría legal que nos especifica el derecho que poseen los individuos a que de manera que obtuvieran de esta manera la explicación sobre la naturaleza obligatoria de los acuerdos contractuales. Deriva de las nociones fundamentales de las titularidades y de cómo son adquiridas y transferidas. El objeto de la mayoría de los acuerdos que transfieren derechos y titularidades indiscutiblemente enajenables. En estos casos, las reglas del derecho contractual son suficientes para explicar y justificar la decisión judicial que se tomen en virtud de, la inobservancia o el incumplimiento de cualquiera de estas teorías o de estas en las cuales se vea encausado un individuo cuando está en tal sentido dando su consentimiento para un acto o para un hacer, para un no hacer y para estar obligado, ¿verdad? Digamos que hay una teoría de un daño, ¿verdad? Digamos que, por ejemplo, es difícil entender cómo la teoría basada en la voluntad del individuo, la voluntad por dar el consentimiento, o en la rectificación de un daño causado por la confianza, pueda tener algún sentido sin asumir un marco de derechos individuales básicos. Uno no tendría que preocuparse sobre la voluntad expresada por un individuo o por algún perjuicio causado por la confianza generada, a menos que la voluntad expresada por un individuo o que tenga un derecho precontactual a obligarse, un derecho a ser protegido por ciertas clases de daño. Teorías basadas en la eficiencia también dependen de una serie de titularidades usualmente asumidas, que forman base de subsiguientes intercambios eficientes. Muchas brechas entre estas teorías contractuales articuladas son, en práctica, probablemente llenadas de concepto relacional que ha explicado, nos ayuda a aclarar que continúa siendo confuso el entendimiento de la obligación contractual, como una parte que demostró una buena comprensión de conceptos de la voluntad, confianza, eficiencia, justicia o negociación. Se necesita un marco de teoría en principio que debe ubicarse con respecto a otros y reconocer la necesidad de tal investigación. Sitúa a los teóricos contractuales en el terreno de la teoría de las titularidades o de los derechos de la legitimidad de los principios contractuales, que determinan que la transferencia de derechos son válidas dependiendo de la naturaleza de la titularidad individual y de la extensión de los derechos que han sido o serán adquiridos por las partes en una transferencia. El proceso de una transferencia contractual puede comprenderse en su totalidad
en su totalidad, sin considerar cuestiones fundamentales como son la naturaleza de las fuentes de la titularidad individuales y los medios por los cuales son adquiridos. Digamos que esto con respecto a la teoría de la titularidad, si en la actualidad este orden del consentimiento son buenas o malas, en tal juicio en lo moral, digamos, derecho a una buena vida, a un buen nombre, a todas estas cosas, ya que estas situaciones son muchas veces irreversibles desde el punto de vista del consentimiento y de la pérdida de una obligación, de un derecho o de una capacidad cedida a través de esta forma. De acuerdo a la jurisdicción de México, Enrique Díaz Aranda, en su libro Lecciones de Derecho Penal de la Universidad Nacional Autónoma de México, él habla del consentimiento en su página 131 y de la forma siguiente. Digamos que la inclusión expresa del consentimiento en un sujeto pasivo en el sistema jurídico mexicano está típico en el artículo 15, ¿verdad?, que habla de, digamos, en el punto de vista de la forma penal. El delito se excluye cuando se actúe con el consentimiento del titular del bien jurídico afectado, siempre que se llenen los siguientes requisitos. En primer lugar, que sea un bien jurídico disponible. En segundo lugar, que el titular del bien tenga la capacidad jurídica para disponer libremente del mismo. Digamos que esas condiciones preestablecen que el consentimiento no excluye, digamos, de la obligatoriedad, de la responsabilidad del punto de vista del sujeto pasivo o del sujeto activo cuando esté dado o no su consentimiento. El consentimiento en derecho penal, digamos que en base a la teoría del libro del delito de Claude Roxin sobre el estado actual de la teoría del consentimiento, en su opinión, actualmente es dominante en la República Alemana, siguiendo a un estudioso del derecho de apellido Gertz. Tienen dos formas de acuerdo: el acuerdo Ewigsteindienst y el consentimiento Einwilligung. Una parte del acuerdo, otra parte del consentimiento. Según esta doctrina, el acuerdo tiene un efecto incluyente del tipo. Esto entra en consideración de aquellos tipos o sin la voluntad del lesionado. Invito la ESO, forma latina. Aquí pertenecen sobre todo los delitos de coacción, cuando alguien está de acuerdo con la exigencia de otro y no se da la coacción justificada. Si no hay coacción, cito artículo 240 del Código Penal alemán, en su aparte 3, puede ser típica una violación, que está en el artículo 177, etcétera, pero la ley provee también de otros números de ejemplos cuando la entrada de un visitante es bienvenida por el titular de la casa. Ya no existe el irrumpir, en alemán es Eindringen, que presupone un tipo de violación de domicilio del artículo 123, lo que quiere decir que es muy importante el consentimiento al propósito de interpretar delitos en esa jurisdicción, de acuerdo a Claude Roxin. En primer lugar, cuando está el asunto del acuerdo o está el asunto del consentimiento, pues las distinciones entre ambas formas. Los delitos de coacción están de acuerdo con la exigencia de la otra persona, una coacción justificada. Digamos que no es lo mismo hablar de una violación y que esta persona, en virtud de que va a ser bajo amenaza de muerte con un cuchillo, con un arma de fuego, tiene que dar su consentimiento para el acto de la violación como tal. El Einwilligung y el Einverständnis des Weinstanzen es una tesis doctoral de Kiev en su página 53, Einwilligung and Einverständnis des Widerstands
in Siran French, de 1954, la página 3362 y subsiguiente. Los artículos provienen sin mención ninguna de la ley del Código Penal alemán. Estos son estudios del profesor Dr. Eduardo Uña, del tomo tercero de Editorial Coimbra, de 1984, página 396 y 364. Extractos de esto se citan para que se comprenda la naturaleza del consentimiento en la actualidad, de acuerdo con los autores que tienen mayor vigencia a nivel global, con el propósito y sentido de explicar el consentimiento. Alguien siente que otro se lleve otra cosa de su esfera de dominio, existe una sustracción. En tal sentido, el artículo 242, que porque no dada la necesaria ruptura de la custodia ajena, quien rapta a una mujer de acuerdo con su voluntad de ésta, o de quien usa un auto de acuerdo con la voluntad del propietario, no puede completar el IPOS, la parte. Todos estos casos, digamos que con la coparticipación de más de un sujeto, y que estos hayan dado su consentimiento para A y no para B. En el caso del carro, pues te prestaría el carro para una cosa, no para la que va la persona y comete. O esta es una manera de diferenciar el consentimiento de lo que sería el acuerdo, ¿verdad? Porque estos tipos exigen que actúen en contra de la voluntad del afectado. Todos tienen en común que el acuerdo excluye desde el principio la lesión del bien jurídico protegido, la libertad de ejercer la voluntad, el derecho de custodia, etc. No son lesionados cuando el afectado está de acuerdo con la lesión del autor. Por el contrario, en el sentido estricto, cuando es dado por el portador del correspondiente bien jurídico, solo debe tener efecto justificable, pero no excluir la realización, los tipos, los ejemplos principales provenientes de los tipos de daños y las lesiones, cuando el propietario permite que otro dañar sus cosas o destruirlas. El consentimiento, según la doctrina dominante, no cambia para nada el hecho de que la cosa y una propiedad ajena han lesionado de manera típica. Según esta opinión, el consentimiento solamente excluye la antijuricidad, la cual es fundamentado mayormente con el que el consentimiento radicaría en una renuncia a la protección del derecho, renuncia que tendría fuerza justificante como efecto del derecho individual de autodeterminación, sea por derecho consuetudinario o por base a la libertad constitucional de acción. Otros autores, al referirse al mismo tema, dicen que la justificación se debe a que el desvalor de la lesión del bien jurídico sería ponderado por una libertad de disposición del particular, teniendo el efecto que ante un mayor valor de la libertad de disposición, el consentimiento sería efectivo. De la diferenciación entre acuerdo y consentimiento se deducen 6 diferencias esenciales para el tratamiento práctico de los casos que se presenten en estas diferencias, que deberían derivar en parte de la contraposición entre la naturaleza más bien táctica del acuerdo en relación con el carácter jurídico del consentimiento. En parte, la clasificación sistemática divergente de ambas figuras. En primer lugar, el acuerdo debe de importar únicamente la voluntad interna de quien está de acuerdo, aun cuando la voluntad se haya manifestado hacia afuera. En el consentimiento, por el contrario, por lo menos se exige que ésta sea reconocible en un mundo exterior a través de palabras o acciones. En el caso del ladrón, en el cual el propietario está internamente de acuerdo con la sustracción de sus cosas, después de poder probar la culpabilidad del ladrón y hacerlo arrestar, solo habría tentativa idónea de hurto
por ausencia de quebrantamiento de la custodia por el contrario, se debe admitir un delito consumado de daños cuando el propietario conscientemente deja una manera no reconocible hacia afuera que el otro destruya sus cosas porque él calcula que las posibilidades de obtener algo nuevo y mejor gracias al seguro sobre nuestro punto de vista. Estas son una explicación práctica de cómo se diferenciaría pues cada uno de estos situaciones con las cuales bajo esos supuestos se interpretaría o se comprendería de un modo más fácil el tema del consentimiento. El acuerdo debe presuponer para su eficacia solamente la voluntad natural. La víctima, aun cuando ésta le falte la capacidad de comprensión debido a su juventud o a un mal psíquico de su cabeza en el consentimiento, por el contrario, se hace como presupuesto de su eficacia, que el afectado, al poseer la fuerza de juicio necesaria para la serenidad, para dar a conocer la magnitud de su declaración y ponderar sensatamente los pros y los contras, entonces, cuando el autor motiva a un niño, has de comprender a regalarle su monedero y no se presta a hurto por la falta de quebrantamiento de la custodia, pero sí la apropiación ilícita por una estafa. Si alguien secuestra a una enferma, tal bajo la voluntad natural de esta, el tipo, el artículo 237, el secuestro contra voluntad de la secuestrada, no se ha completado mientras la injuria que efectivamente se presenta es tenida por punible, que tal medida del consentimiento de la víctima no debe justificarse debido a la falta de capacidad de comprensión de la víctima para hacer valer esto igualmente. Se considera también que el consentimiento es una lesión, digamos, durante una riña, ya no es efectivo cuando el que contestaba bebido. De esta forma, cuando hay una situación de ese tipo. La falta de voluntad, el error, engaño y cohesión deben irrelevantes en el acuerdo, pero no hacen un consentimiento ineficaz. Cuando, por ejemplo, alguien motiva al propietario de permitir ingreso a su departamento mediante astucias o maniobras de engaño, no comete una violación de domicilio. Por el artículo 123, tampoco una coacción mediante el autor deberá hacerse ineficaz, aun cuando, en la medida en que el caso del artículo 173-177 no se trate precisamente de la amenaza, que es un requisito para completar el tipo, es consentimiento por el contrario. Se considera que la carencia de voluntad es relevante. En esto se basa sobre todo la amplia jurisprudencia acerca de la obligación médica de aclarar previamente, en alemán es Artiste, Ankranfaunden. En caso de las intervenciones curativas, la intervención médica es juzgada por la jurisprudencia como una lesión corporal típica. Estamos hablando del caso hipotético de un médico y de una mala praxis, pues, o de un efecto de esa naturaleza del consentimiento, pues. Solo es efectivo cuando se da libre de errores a consecuencia de una explicación médica. Si ello falta, el médico será penado por lesiones corporales. Algo similar ocurre en la coerción, por citar un ejemplo, quien constriñe el consentimiento para daños en la propiedad mediante la amenaza de una denuncia penal. Será siempre punible según el artículo 303. De esta manera se puede explicar cómo tanto la mala praxis como el asunto de dar consentimiento a la entrada del hogar y restar, pues, de alguna manera el entendimiento entre lo que sería el consentimiento o el acuerdo. Establece para las lesiones en las cuales, según la doctrina dominante, el consentimiento tiene como mucho una fuerza justificante. Es un hecho antijurídico pese al consentimiento cuando se atenta contra las buenas costumbres. Si se ve en ello, lo cual sin embargo
solo hace una parte de la doctrina dominante, una idea jurídica general, esto en todo caso solo debe regir para los casos del consentimiento, pero no para el acuerdo. Cuando alguien permite la entrada de otro al departamento con fines delictivos, esta entrada podía ser llamada contraria a las buenas costumbres, pero no es una violación de domicilio del artículo 123. También las acciones sexuales, según el artículo 177 y 178, el acuerdo interno de la víctima a menudo no excluye el atentado de hecho contra las buenas costumbres, pero seguramente sí la realización del tipo. Finalmente, digamos que se puede deducir de la distinta clasificación sistemática entre el acuerdo y el consentimiento soluciones divergentes para el caso que no sea conocida por el autor una aprobación realmente existente del portador del bien jurídico, o en los casos del acuerdo entra aquí en consideración solamente una tentativa porque el tipo objetivo no ha sido complementado. El dolo delictivo del autor se dirige entonces contra un objeto idóneo. Por el contrario, cuando el autor en delitos de daños o en lesiones no sabe nada acerca del consentimiento de la víctima, se puede llegar a admitir un hecho punible consumado, porque desde el punto de vista se ha dado un resultado también, un dolo delictivo del autor dirigido a dar este resultado. Para Klaus Roxin, la teoría del delito, Gerd 1954, página 268, Vauban, Welbeck, Strafrecht AT, novena edición, capítulo segundo y tercero, cuarto, Habenmayer, Stanford AT 1963, página 167, Das Deutsche Hafenrecht, onceava edición, 1969. Si bien la mayoría de autores consideran que el consentimiento como causa de justificación quiere emplear las reglas de la tentativa de manera correspondiente, así llega al mismo resultado que cuando hay desconocimiento. De acuerdo, sin embargo, con esto se exige la construcción adicional de que no es necesaria en el caso del acuerdo. Algo parecido ocurre en la suposición de errónea de una aprobación no existente. Cuando esta atañe al acuerdo, excluye sin más al dolo. ¿Quién cree tener permiso del propietario o custodio de una casa no tiene el dolo de irrumpir o de sustraer? Quien por el contrario, en las lesiones o daños del artículo 223 supone erróneamente un consentimiento de la víctima, se equivoca. Según la doctrina dominante sobre los presupuestos objetivos de la causa de justificación en Alemania, constituye un problema muy distinto que no puede ser tratado acá. Sobre este error, expresamente la ley excluye el dolo o la pena por dolo empleado de forma directa. Analógicamente, digamos que en el artículo 16 del Código Penal alemán, o simplemente fundamenta un error de prohibición que en este caso la evitabilidad deja subsiente la pena por dolo de conformidad al 17. En todo caso, este problema solo representa el consentimiento entendido aquí por la justificación y no por el acuerdo. Espero haber sabido explicar correctamente las diferencias entre el acuerdo y el consentimiento desde la forma más básica del Código Civil, la teoría de contratos, la teoría de obligaciones, pasando por la doctrina mexicana, también pasando por la doctrina alemana. Espero que hayan sido satisfechas todas las, lo necesario para comprender este tema. Este ha sido mi aporte. Muchísimas gracias por su atención.